Somos Vane, Juan y Melón. En noviembre del 2023 vendimos todo para comenzar una nueva vida viajando en nuestra querida Pituca. Nuestro primer gran objetivo es unir Ushuaia, lugar al que ya llegamos con la vieja Dominga, con la lejana Alaska. Pero eso sí, sin prisa, viviendo de un día a la vez. Después de haber recorrido la mágica Chile, completado la mítica Ruta 40 y sentirnos como en casa en Uruguay, hoy nos encontramos recorriendo el país más grande de Latinoamérica. Brasil está lleno de lugares increíbles que nos están esperando para descubrirlos. Subite a la Pituca con nosotros y entérate ¿dónde dormimos hoy? Nuevo día aventurero. Estoy subiendo un camino complicado, me ven solo, les cuento rápidamente lo que ha sucedido en el día de hoy. Estamos yendo a hacer el circuito de Pedra do Baú. Es una piedra, bueno, ya les vamos a mostrar un poco. Quisimos ir con la patrona de Meloncho, un camino, gente, complicadísimo para subir con la Pituca. En un momento me tiró una alerta, como que el asistente de freno no andaba. Era todo bajada, todo curva, así bajada, subida. Bueno, me pegué un susto bárbaro. Por suerte, llegamos bien a donde al estacionamiento, donde teníamos que empezar a hacer la trilia, porque tiene unos circuitos para caminar. Ya les voy contando más. Y nos dicen en el señor de estacionamiento que con cachorro, con perro no se podía. Pensamos que no había problema porque no estaba aclarado. Perdón, que esté todo subida. Llegamos, le preguntamos, nos dijeron que no. Tuvimos que bajar, bajamos hasta una parte de un mirador. Ahí pudimos bajar la Pituca. Y me puse a charlar con la patrona y le digo, patrona, escúchame, no nos quedemos sin ir. Si querés voy yo, hago todo el reconocimiento, a ver cómo está todo, y vuelvo y te vas vos. La patrona se levantó media cansada, así que me dijo, anda. Y después de contarme cómo está, y si yo veo que estoy con pila, voy. Creo que son algo de 5 kilómetros más o menos, y es bastante complicada, dicen, la subida, así que vamos a ver. Estamos con estos walkie-talkies que dijimos, bueno, vamos a estar conectados. Yo lo usaba con mi antiguo trabajo, los trajimos de viaje, y bueno, vamos a probar a ver si anda, a ver si me puedo comunicar con la patrona. Patrona, ¿me escuchás? Cambio. Hola, pituquero. Ahí estamos saludando, justo le estoy contando toda la aventura que tuvimos con los frenos y todo, patrona. Terrible ruta. Y acá está el Meloncho también. Vamos a comenzar entonces este día de trillas, de caminatas, de paisajes mágicos que ya les voy a ir mostrando, pero miren lo que es eso. A ver con qué nos depara este bello día en donde dormimos hoy. Allá está la Pituca, miren que justo dimos la vuelta y la pudimos encontrar. Ya empezamos a ver paisajes soñados de esta zona. Y acá estamos en el estacionamiento, me atendieron bárbaro, me explicaron todo. Les cuento un poco, acá están estas placas que te van a ir marcando. Nosotros vamos a ir para Anachata, son 2.670 metros. Me dijo más o menos una hora, me puede llegar a tardar, depende del ritmo con el que vayas. Y después está esta posibilidad de hacer Baucinho también, que son un par de metros más, que está bueno, vamos a ver cómo venimos. ¡Arranca la caminatita! Les cuento por si vienen sin perro y quieren subir, el precio del estacionamiento está para motorhome 60, pero si venís con auto está 30 reales. Está bueno porque está justo a la entrada de la caminata, el estacionamiento de Anachata. Y acá me quieren mandar un mensaje de aliento, de apoyo para poder llegar a la cima. Dale, gordo, hacelo por la comunidad, vos podés. Acá estamos alentando con el Meloncho. Ya lo escucharon. Tengo que llegar sí o sí, lo tengo que hacer por ellos y por ustedes, que nos bancan siempre. Y aprovecho para decirles que si les está gustando toda esta aventura que estamos teniendo de vida viajera, los invito a suscribirse a nuestro canal, a acompañarnos con un like, con un comentario, que eso nos ayuda un montonazo. De a poquito cada vez somos más. Y muchas gracias a los que nos van sumando cada semana. Y acá llegamos a un punto donde se divide la trilia. Acá tenés para ir a Pedra do Baú y allá tenés para donde vamos nosotros, que es Anachata. Así que tenemos que seguir para acá. Y acá tenemos otra bifurcación, otra división. Estamos yendo para Trilia Anachata, y si no tienen que ir para la izquierda, Baucinho. Vamos si llegamos con el tiempo. Pero bueno, ahora vamos para la derecha, así que continuamos.
Y acá empieza una subida que creo que es una de las últimas subidas. Así que vamos con lo último. Cansador porque todo en subida, pero venimos muy bien. Y agarramos esta escalerita y miren acá cómo se hace el camino. Se mete como en una piedra. Miren qué angostita que se hace acá. Y para continuar con la aventura, miren, tenemos que agarrarnos de esta estructura para poder cruzar por ahí. Y está el precipicio, allá está la piedra. Está el precipicio, hay que tener mucho cuidado acá. Así que me frené para poder mostrarles estas imágenes. Y llegamos, vamos. Todavía no estoy viendo de frente la pedra de Dumbaú porque estoy como a la izquierda. Vendría a ser, salí como para el otro lado. La piedra está allá, jodida la última parte. Y como vieron, bueno, les acabo de mostrar esas vistas que se ven de este lado. Increíble, así que una cumbrecita más en donde dormimos solo y vamos el equipo. Y ahora vamos a ir para esa parte que allá se ve la piedra. Miren lo que es esta vista que recién les mostraba. Increíble, panorámica, para donde se la mire. Y ahora sí, oficialmente llegamos. Miren, acá está la pedra Dumbaú. Hemos llegado, la tienen de fondo. Vamos a ver si hacemos alguna caminata más. Ahí estuve charlando con la patrona y con el meloncho, está todo bien. Y vamos a ver, ahora la bajada lo vamos a decidir sobre la marcha. Así que llegamos, una más. La caminata también es un poco de subida por lo que venimos agarrando. Así que bueno, vamos a ver con qué pistas maravillosas nos encontramos. Viene siendo bastante jodida la caminata. Por suerte, cualquier cosa me llega a pasar. Tenemos Go Assistant, nuestra asistencia al viajero que nos acompaña desde el primer momento del viaje. Estoy tranquilo, asegurado. Puedo hacer estos trekking que requiere andar por lugares un poco más peligrosos. Después está bueno como recomendación que si vas a viajar, te vas de vacaciones, siempre salgas asegurado. Colocando nuestro código al momento de la compra o entrando con nuestro link, un 10% de descuento adicional a todas sus promos. Por ejemplo, en este mes tiene 2x1 y 6 cuotas sin interés. Te va a terminar saliendo 2 manguitos, así que aprovechá, salí asegurado y viajá tranquilo con Go Assistant. Es de mi confianza. Y ahora entendí dónde te lleva Vaicinho. Ahí está la llegada de Vaicinho, claro, es del otro lado de la piedra. Es justo de donde estábamos nosotros, bueno, pero para el otro lado. Así que la tenemos desde las dos perspectivas. Vale la pena la caminata. Así que ahí estamos llegando. Acá estamos, llegamos al final del recorrido de este circuito hermoso. Así que voy a ir en búsqueda de la patrona y de Meloncho, que quiero agradecerle que me bancaron a hacer todas las caminatas, todas las trivias. Espero que les haya gustado como me gustó a mí, disfrutado esas vistas de esa caminata ahí del otro lado. Y a seguir buscando nuevos rumbos, nuevas trivias, nuevas aventuras. Y no nos cansamos de ver el paisaje mágico acá en Brasil. Dejamos el complejo de Pedra do Baú y llegamos a la bellísima ciudad de São Bento do Sapucaí, un destino fascinante en el corazón de la Serra da Mantiqueira, en Sao Paulo. Con solo 10.000 habitantes, esta encantadora localidad es famosa por su naturaleza imponente, con montañas, valles y cascadas que invitan a la aventura y al descanso. La Pedra do Baú es uno de los principales atractivos de la región, ideal para los amantes del senderismo y la escalada, pero São Bento tiene mucho más para ofrecer.
Aquí, la cultura local se vive en cada rincón, desde sus platos típicos hasta las coloridas artesanías que adornan sus calles. Acompáñanos a descubrirlo. Y estamos dejando São Bento de Sapucaí. Estamos acá en la puerta, en la entrada del portal en información turísticas, porque estamos cargando el agua de la Pituca. Y bueno, vamos a seguir un poco más de ruta. Estamos buscando una ciudad más grande porque vamos a renovar la estadía acá en Brasil. Vamos por 3 meses más. Quisimos renovar en Campos do Jordão, pero no lo hacían en la delegación que fuimos. Nos dijeron que tenía que ser una ciudad un poco más grande. Vamos en busca de esa ciudad y volvemos otra vez para el lado del litoral a conocer lugares mágicos que nos recomendaron tanto por esta zona acá de Sao Paulo. Así que bueno, vamos Meloncho, vamos a agarrar ruta. Y ahí está el gordo cargando agüita. Y frenamos acá al costado de la ruta porque hay un señor vendiendo uvas allá atrás. Pasamos de refilón y tenía una repinta. Y acá con el Meloncho les decimos que si miraron hasta acá y les gustó este video, no se olviden darle like y suscribirse, y si quieren obviamente dejarnos un comentario, a nosotros nos ayudan un montón a seguir creciendo, a seguir mostrando estos lugares hermosos de Brasil que tanto nos están enamorando. Buenísima. ¿Sí? Toda la fruta así de tenía pinta, yo les contaba. Tremenda. Todo el kilo de, por ejemplo, de uva, 30. El kilo, baratísimo. Ciruelillas, también 30 el kilo. Tienen una pinta, están para comer, me dio a probar. Todo me dio a probar. Recomendable a la salida de São Bento de Sapucaí. Y después de agarrar rutita, que estuvimos haciendo varios kilómetros, llegamos a la ciudad de Taubaté. Estamos acá viendo si podemos hacer la renovación de nuestra estadía acá en Brasil. Tenemos que ir a la policía, estuvimos averiguando, supuestamente es policía federal. Acá donde encontramos decía policía federal en el GPS, pero cuando llegamos policía civil. Así que voy a ir a preguntar. Así que vamos a hacer los trámites, tengo todos los papelillos aquí. Vamos a ver qué pasa. Y acabo de salir, tuve que esperar un rato porque estaba congestionado. Había mucha gente, no lo hace esta delegación de policía, así que me estoy yendo a otra que me pasaron. Bueno, vamos a ver, dicen que está a 30 minutos de acá, así que ahora vamos a ver qué acontece. Allá está la patrona justo. Vamos que lo vamos a hacer. Y el GPS nos trajo hasta el aeropuerto, así que vamos a ver. Encima dice que cierra 4:30, 16:30 y son 16:22 creo. Seguimos con la aventura de la renovación. Vamos, persevera y triunfará, dice el dicho. Y tampoco tuvimos suerte en el aeropuerto, ahora nos mandaron acá. Vamos a ver si acá tenemos suerte, nos dijeron que ahí en el aeropuerto no lo hacían. La tercera es la vencida, así que nos vinimos para este lugar donde nos habían dicho en el aeropuerto. Es una delegación de la Policía Federal. Voy a ir a averiguar, es un lío este lugar, así que tuvimos que dejar la camioneta acá en un estacionamiento de Sodimac. Son 1 cuadra y piquito, así que vamos, a ver si la tercera es la vencida. Y no tuvimos suerte, no lo pudimos hacer porque llegamos, era hasta las 4 de la tarde, llegamos tipo 5:30, así que tenemos que ir mañana a las 9 de la mañana. Nos vinimos a un punto de Overland y encontramos acá en enfrente de esta iglesia. Vamos a dormir acá y mañana ver si podemos hacer el trámite y seguir viaje. Acá les voy a dejar un mapita donde estamos
para que tengan una idea de dónde es que nos quedamos. Deseenos suerte para ver si podemos hacer de una vez por todas la renovación. Y vamos por el cuarto intento de poder hacer la renovación, la prórroga de estadía. Por suerte dormimos bastante bien ahí en ese estacionamiento de la iglesia que le mostró Juan anoche. Pero bueno, atrás de estos anteojos hay unas ojeras para acá. Me las pateo básicamente cuando voy caminando. Deseen suerte a ver si podemos renovar 3 meses más en este hermoso país. Nosotros estamos en São José dos Campos. Estamos acá en Villa Betania, que es donde tenemos que hacer el trámite. Estamos esperando en esta placita, la policía está por ahí, que yo ya se la mostraba. Y nos volvimos a la pituca porque no hemos podido terminar el trámite. Ahora tenemos que ir a pagar este como boleto de pago de la extensión de la estadía, que vale 110 reales con 44 por persona. Vamos, que ya terminamos. Y seguimos con la odisea de poder pagar la bendita estadía. Van a ser las 11 de la mañana, venimos a las 8, antes de las 8 y media. Tengo que buscar un banco, fue un banco Itaú, no nos tomaba la tarjeta, nos vinimos al shopping, tuve que buscar en todo el shopping el lugar para poder pagar, que era una lotería. Al final pude pagar ahí, al principio no me tomaba la tarjeta, después pude pagar con Pix. O sea, mil odisea. Cuando entramos al shopping, la maquinita que te da el papel para el estacionamiento no nos dio el papel. No podíamos salir del shopping. Pero bueno, ya vamos rumbo a que nos den 3 meses más, amigos. Vamos, vamos, que lo logramos, gente. Persevera y triunfarás. ¡Vamos! Y tenemos la renovación. ¡Vamos! Fue difícil, pero porque quizá no teníamos tanta información. Más que nada para mí fue el tema que no estamos justo ahora en una zona turística. Claro, también para mí eso influye un montón. Tuvimos que venir a una oficina determinada que era como una especie de atención a extranjeros, donde ahí te hacen la renovación. El pago, como vieron, no lo pudimos hacer acá, entonces tuvimos que ir a un banco que al final terminó siendo una lotería. Llegamos, lo hicimos, ya está. Tenemos hasta fines de junio para poder quedarnos, patrona, así que vamos a aprovechar los días al máximo de nuestra estadía. Sí. Tenemos 3 meses más en Brasil. Y después, amigos, que nos renovaran la estadía, nos fuimos a la estación de servicio Shell, que estuvimos durmiendo antes de ir a Campos do Jordão, y nos pegamos un bañito, nos pusimos a trabajar, descansamos un poco para seguir ruta rumbo, ¿a dónde, Gordis? Estamos yendo a la mismísima Ubatuba, que nos habían recomendado mucho también que teníamos que ir. Bajamos otra vez para la costa. Muchísimo nos recomendaron. Sí, así que estamos yendo para allá, estamos a 97 kilómetros, mentira, 1 hora 32, y bueno, vamos a descubrirlo. Y vamos a ver qué tal la ruta, porque estuvimos viendo en el Overlander una alerta de una bajada muy jodida. Espero que siga así, pero miren estos paisajes hermosos que estamos teniendo. Nos estamos dando cuenta que estamos bastante más arriba, estamos bastante altos. Y miren cómo se está poniendo la situación. Está todo con nubes muy bajas, está todo encapotado mal. Y lo más loco ahora, que estamos a fines de marzo, miren la hora que es. Son las 6:17 y ya es casi de noche. Está oscureciendo re temprano, pero vamos a tener que ir despacito. Todavía faltan 20 kilómetros para Ubatuba. Y cada vez estamos peor. Dios, eso que tratamos de salir justamente para que no se nos haga de noche, y se nos hizo de noche igual. Lo que dificulta la niebla, hay que ir despacio, atentos y con cuidado, gente, siempre con cuidado. Y arrancamos la parte más peligrosa. Miren, ahí están todas las curvas. Pero bueno, gente, despacito. No sabíamos que íbamos a tener esto de la niebla. Y no paramos de bajar, amigos. Es tremendo lo que estamos bajando. Heavy la ruta esta, la verdad. Para hacerla de noche. Para hacerla de... Encima ni siquiera es de noche, porque está atardeciendo. Pasa que está tan feo el día que está todo encapotado. Por suerte tengo un piloto de 10 Schumacher, quien te conoce. Me han quemado los frenos. Sí, bueno, pasa que también vienen varios autos atrás de nosotros y no sé, uno no para de bajar y de frenar. Quedan 12 kilómetros todavía. Espero que no sean los 12 kilómetros de bajada porque... Y ahí terminamos de bajar las curvas
más peligrosas. Ahora sí podemos respirar. Lo que les mostraba ahí recién era que... Bienvenido a Ubatuba. Llegamos a Ubatuba después de sudar sangre y lágrimas. No, que mostraba ahí que había como... Ni bien terminé de bajar, como muchos locales de grúa, de socorro. Y tienen el currito ahí. Tremendo, sí, no, fue duro. La verdad, te digo, fue Sí. durísimo. Una de las rutas más duras que hicimos, con neblina, noche. Sí, lo único que rogamos es que no se largue a llover porque está tan feo. Agradecemos a la Pituca que no nos deja tirado nunca. Fui apretando un poco los frenos para evitar problemas. Sí. Que no tiró nada quemado, tiró lo menos posible. Este capítulo sí que tuvo ruta heavy. Mal. Pero vine estresado, la verdad, pero ya lo logramos, ya está. Ya estamos en Ubatuba. Y llegamos a Ubatuba. Si algo nos faltaba para terminar era no encontramos un lugar para poder quedarnos. Estuve investigando en Nayo Overlander, encontramos como la costanera acá, una parte como de puerto. Así que acá estamos, dejamos la Pituca ahí. Un día de ruta complicada, así que nos vamos a ir a comer algo. Y mañana vamos a recorrer esta hermosa ciudad. Acá nos quedamos hasta mañana. Y este día comienza así. Estamos yendo a cargar la garrafa porque teníamos el dato de que acá en Ubatuba se podía cargar la garrafa de Argentina. Acá voy a sacar, nosotros tenemos 2 garrafas de 10 kilos cada una. Esta todavía tiene un poco, esa no tiene nada, así que vamos a ver si podemos cargar esa. Ahora la voy a sacar y ahora les cuento bien todo. Ya tengo la garrafa, ahí estamos yendo caminando. El lugar es este, de la esquina, acá en Ubatuba, Ultra Gas. Está en Nayo Overlander, que eso es buenísimo. Por eso siempre resaltamos lo importante que es actualizar todo tipo de cosas que se puedan. Porque esto no había manera de que lo encontráramos si no lo veíamos ahí. Es un golazo. Así que acá estamos, entrando al negocio. Vamos. Y acabo de dejar la garrafa, la tengo que pasar a buscar mañana a la mañana. Vale 150 reales y bueno, te cargan los 10 kilos de la garrafa. Mientras ordeno acá para poder guardar algo que no les dije, que en Argentina nosotros cuando compramos la garrafa nos salió 10.000 pesos argentinos. Y en comparación con lo que nos salió acá en Brasil está el doble acá en Brasil en comparación con Argentina. Por si viene y todo, tengan en cuenta eso, que hay un poco de diferencia en el precio y conviene quizás traer como nosotros. Le trajimos 2 y nos rindió un montón, porque estuvimos antes, como saben, en Uruguay y ahora en Brasil. Y recién ahora, a los 5 meses y pico de haber salido, tenemos que cargar y todavía en esta tenemos un poco. Nuevo día en nuestra aventura viajera y nos estamos yendo a un muellecito que queda más para allá. Conocimos unos chicos viajeros en bicicleta, Wada y Manu. Argentinos. Sí, argentinos. Dato importante. Es verdad, que acá les dejamos el Instagram por si los quieren acompañar en su aventurilla. Y bueno, nos dijeron, hay un muellecito ahí, ellos tienen 2 perros y un gato. Vinieron a tomar unos mates acá donde estábamos estacionados, pegamos buena onda y nos invitaron a ese muellecito, nos dijeron que estaba muy bueno, que podían dar el melón tranquilo. Así que dijimos, vamos, el meloncho feliz, ahí está, va pleno. Así que nos vamos a ir a encontrar con ellos, a tomar unos mates y a conocer ese muellecito. Quería contarles además que los chicos viven acá en Ubatuba desde diciembre. Vinieron con la bici, creo que salieron de Almagro, estuvieron en Bariloche, bueno, dieron como una voltereta y terminaron acá. Dice que les gustó muchísimo este lugar. Y ahí vemos la otra parte de Ubatuba, como la parte céntrica. Mira, allá está la rueda, que tiene una rueda gigante, vuelta al mundo, tipo Balneario Camboriú. Con la patrona decíamos que de donde estamos nosotros, mirando como para afuera, nos acordaba como a Villa La Angostura, por todos esos morros, está muy lindo, el agua calma y los barquitos le dan el toque. Ya se conoce. Y ya se encuentran ahí con los amigos. ¿Cómo andan los chicos? Y la patrona ya se metió al agua. Vamos, patrona, estás como querés. ¿Qué pasa con el melón, chico? El chabón ya se metió. Ya estuvo ahí metido con nosotros. Miren, nosotros estamos acá. Más allá hay unos muelles. Y acá están los barquitos. Miren qué cerca que están. Y nos fuimos del Chapullón. Estuvimos con los chicos, estuvimos charlando un rato, por eso no filmamos. Nos llevaron a su casa, conocer su casa, espectacular, tomamos unos mates ahí con ellos. Ahí estamos volviendo. Patronushka. Espectacular, está bueno volver a hablar un poco de España. Es verdad, ellos viven en una casa grande donde hay otros viajeros también, está muy lindo. Y arrancamos a hacer un tourcito de playas, acá en Ubatuba. Vamos a conocer las famosísimas playas que tanto nos recomendaron.
Estamos en la playa Tenorio. Miren el colorazo que tiene. Es muy hermoso el color. No vamos a frenar acá porque vamos a seguir, pero le queríamos mostrar esta playita más que hay acá en Ubatuba. De donde estábamos nosotros era muy cerca, creo que 1 kilómetro. Y bueno, ahora nos vamos a ir a conocer la playa Vermelia. Miren lo que son esas casas de ahí, la vista que tienen. Impresionante. Y del otro lado también, miren. De allá también otras casas que se levantan y ven esta vista maravillosa todos los días. Y dejamos la playa Tenorio y nos estamos yendo a la segunda parada, que es la playa Vermelia del centro. Acá hay una Vermelia Norte también. Así que estamos yendo para allá. Que capaz que podemos ir mañana, es verdad, Patronucci. Vamos a ver. Nos venimos con los tiempos. El gorro ya tiene las patotas mojadas, así que bien, viene fresquito. Así que seguimos. Vamos, vamos. Miren qué hermosa que es la playa, el agua espectacular, el color. Pasa un fenómeno parecido al que habíamos tenido en Estaleiriño, que acá le dejo el capítulo, cerca de Camboriú, que tiene como esta bajada acá, que hace que las olas cuando peguen re fuerte. Y hay que tener cuidado, está súper picado, muy diferente a lo que es Tenorio. Y eso que lo que la separa es ese morro que está ahí. Pero parecen dos playas totalmente distintas, hasta el color del agua es distinto. Y estamos dejando Vermelia del centro. Miren qué caminito lindo para salir. Espectacular. Y bueno, vamos a ir a la de Cedro, a ver si podemos ir. Son creo que de acá más o menos 2 kilómetros. Así que estamos caminando un poco. Tenemos después los merecidos mates, así que nada puede salir mal. Y miren por dónde va. Todos los charcos, todos. Todos los agarra. Miren, miren, miren. Mientras más mure, más feliz es. Miren ese colorazo, amigos, por favor. Lo que es. Miren lo que es. Una locura. Hermoso. Todavía nos queda un tramito más para la playa. Es una playa muy chiquita por lo que vimos en Google Maps. Pero bueno, acá estamos, cruzando el morrito. Y ahora sí, encontramos la entrada. Y prendemos el regreso de esta playa maravillosa. Está cayendo el sol. Hermoso este trocito de playa que espero que le haya gustado igual que a nosotros. Disfrutamos, tomamos unos matecitos. Vieron las tomitas que pudimos hacer. Y bueno, a volver a la famosa Pitu, que nos está esperando como siempre. Y acá estamos en Playa Vermelia del Norte, como le habíamos prometido. Nos levantamos, trabajamos y nos vinimos para acá. Nos venimos para acá, está súper tranquila. Mitad de semana no hay mucha gente, así que aprovechamos, nos vinimos a la sombrita. Acá estamos usando en la cueva de los guardavidas. Nos vamos a quedar acá un rato, recién terminamos de trabajar. Nos vinimos a tomar unos mates seguro, a compartir un ratito. Y bueno, después seguimos viaje, ya se van a enterar para dónde. Un nuevo destino también muy recomendado. Allá está el Vago. Hola, Vago.
¿Qué hace, vaguito? Nosotros vamos a aprovechar para hacer el cierre de esta aventurilla. Como siempre le decimos, los que nos acompañaron hasta el final, muchísimas gracias. Eso nos ayuda un montonazo. Comentarios, los me gusta, los compartidos son bienvenidos. Recuerden, los que están suscritos, a activar la campanita para que les avise cuando subimos un nuevo video. ¿Nos vemos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene con muchísimas más aventuras y un destino nuevo. Nos vemos en una nueva aventura. ¿De dónde dormimos? Oh.